Buenas y bienvenidos al canal Confesiones Filosóficas. Como ya sabrán algunos por aquí, pues bueno, este canal intento tratar preguntas o temas de filosofía, teología, literatura y algunas otras cosas más. Y en particular el video de hoy es la segunda parte de, digamos, la teología sobre el tema de que el test de Turing no funciona. Inteligencia artificial y filosofía de la mente, ¿no? Entonces, como mencionaba, en el video pasado, pues básicamente abarqué desde el punto 1 hasta el punto número 5, por lo que si no has visto el primer video, te recomendaría que vieras este primer video. Y en esta ocasión vamos a tratar desde el punto 6 hasta la conclusión, ¿no? Ahora sí. Entonces, vamos a pasar primero por dos teorías de la mente. La primera de ellas es el funcionalismo, la segunda la teoría computacional de la mente. Vamos a ver un argumento en contra de la teoría computacional de la mente, que es al punto que queremos llegar, más que nada, para la relación que tiene con el test de Turing. Y vamos a ver también objeciones a este argumento y también un poco de las contrarrespuestas que se le pueden dar, ¿no? Y pues finalmente vamos a simplemente concluir estos dos videos, ¿no? Video en particular, las referencias más importantes son este libro de Filosofía de la Mente de Edward Fesser, el artículo de John Searle, Minds, Brains and Programs, y las dos entradas de la Enciclopedia de Stanford de Filosofía, la primera sobre el funcionalismo y la segunda sobre la teoría computacional de la mente, ¿no? Empecemos por el funcionalismo, ¿no? Y bueno, es que el funcionalismo tiene, digamos, una intuición o una idea que es relativamente sencilla, y es que hay muchas cosas que, pues bueno, podríamos decir que no son correctamente caracterizadas al referir de lo que están hechas, sino que se debe referir a la función o funciones que pueden realizar. Por ejemplo, un cuchillo es correctamente caracterizado por su habilidad de cortar, no por el material en el que está hecho. Pues consideramos que si un cuchillo es de metal, o tal vez es de plástico, o tal vez es de piedra, pues no es relevante para determinar si eso no es un cuchillo, sino que lo relevante aquí es la función que puede realizar el cuchillo, ¿no? De esa manera, la definición formal, un poquito más rigurosa de qué es el funcionalismo, cito a la Enciclopedia de Stanford de Filosofía, que nos dice que el funcionalismo es la doctrina según la cual lo que convierte algo en un pensamiento, un deseo, un dolor o cualquier otro tipo de estado mental no depende de su constitución interna, sino únicamente de su función o del papel que desempeña en el sistema cognitivo del que forma parte. Más concretamente, las teorías funcionalistas consideran que la identidad de un estado mental viene determinada por 1. Sus relaciones causales con los estímulos sensoriales, 2. Otros estados mentales y 3. El comportamiento. Y pues bueno, así un estado mental, resumiendo la cita, es determinado a través de las formas en las que el entorno causa el estado mental, 2. Formas en las que el estado mental interactúa con otros estados mentales, y 3. Formas en las que el estado mental en conjunción con otros estados mentales causa cierto comportamiento, ¿no? Como acotación también aquí es que el funcionalismo no es solamente una sola teoría, sino que, digamos, es un término que abarca una variedad más de teorías, ¿no? Entonces, justamente como menciona la enciclopedia, pues estaríamos realmente hablando de las teorías funcionalistas, ¿no? No solamente una teoría. Para tener un poquito más claro, así como lo vimos en la parte del conductismo, acerca de, pues bueno, qué es el funcionalismo, tomemos el ejemplo del dolor. No sé por qué a los filósofos les encanta hablar acerca del dolor en los ejemplos de estados mentales para las teorías de la mente, ¿no? Pero bueno, entonces, el dolor sería el estado que pues bueno, es causado por un estado del entorno que es dañino para el cuerpo, por ejemplo. 2. Es un estado que se relaciona con otros estados mentales, como por ejemplo la creencia de que hay algo mal en el cuerpo o el deseo de salir de dicho estado. Esos dos cosas, la creencia y el deseo, también son estados mentales.
Y 3, pues bueno, es el estado que, junto con estos otros dos estados mentales, causa o provoca cierto output conductual que serían, pues bueno, quejidos y lágrimas en los ojos, por ejemplo, o moverse para quitarse el dolor en el caso de que, no sé, la persona haya tocado una estufa caliente, ¿no? Y se mueva el dedo a la hora de recibir este sentimiento o este estado mental del dolor. Con eso en mente, pues pasemos a la teoría computacional de la mente, que sería, digamos, una teoría funcionalista, y veamos qué es, ¿no? De nuevo, tomando la enciclopedia de Stanford de filosofía como base, nos dice que según la teoría clásica computacional de la mente, que vamos a estar abreviando como CCTM, la mente es un sistema computacional similar en aspectos importantes a una máquina de Turing. Y los procesos mentales fundamentales, por ejemplo, el razonamiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas, son cálculos similares en aspectos importantes a los que ejecuta una máquina de Turing. A veces, pues bueno, la teoría clásica computacional de la mente se dice que solamente es como la postura de que la mente es una máquina de Turing. Sin embargo, como nos dice la enciclopedia, esto no es del todo exacto. ¿Por qué? Pues bueno, es porque pues es más exacto ver esa teoría de la mente como la postura que dice que la actividad mental es una computación del estilo Turing. Esto permite que haya diferencias respecto al formalismo de las máquinas de Turing, ¿no? Y pues bueno, eso lo menciono como clarificación, aunque no va a ser tan relevante a la hora de la discusión que vamos a estar teniendo a continuación. Igual, clarificando un poco, pues uno pensaría que tal vez esta teoría clásica computacional de la mente tiene como una intención metafórica, ¿no? Es decir, que la teoría está diciéndonos que la mente es como un sistema computacional. Pero eso es falso. La teoría computacional clásica de la mente nos dice que la mente literalmente es un sistema computacional. Igual como dice la enciclopedia, esa teoría se formula mejor describiendo la mente como un sistema informático o un sistema computacional en lugar de como un ordenador o una computadora. Porque, como señala David Chalmers, describir un sistema como un ordenador sugiere claramente que el dicho sistema es programable, ¿no? No tiene una computadora y pues bueno, tú la puedes programar y le puedes poner ciertos algoritmos o programas dentro de ella. Sin embargo, como también señala Chalmers, no es necesario afirmar que la mente es programable por el mero hecho de considerarla un sistema computacional del estilo de Turing. Esas son dos clarificaciones que se tiene que tener en cuenta a la hora de hablar acerca de esa teoría para pues evitar hacer hombres de paja, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cómo se relaciona esa teoría clásica computacional de la mente con el funcionalismo? Y se relaciona de la siguiente manera. Pues bueno, bajo esa teoría computacional de la mente, el pensamiento humano no es sino la implementación de un conjunto de algoritmos que constituyen un programa. En el caso de la mente humana, esos algoritmos estarían instanciados en el cerebro a través de los patrones de disparo de las redes neuronales que tenemos en el cerebro, ¿no? Y esto recuerda precisamente a la intuición detrás del funcionalismo. No importa de qué esté hecho, sino la función que está instanciando, ¿no? Entonces uno podría tener esos algoritmos que pues son básicamente el pensamiento humano, instanciados sobre tanto nuestro cerebro humano, biológico, como podría ser dentro de una tarjeta madre de una computadora, ¿no? Un procesador, lo que fuese. Ok. Ahora pasemos a la parte de la teoría computacional de la mente y el test de Turing, ¿no? Entonces, lo primero que hay que notar es que, pues bueno, bajo el funcionalismo y esa teoría de la mente, sabemos que si es irrelevante la materia de lo que está hecho la mente, es decir, entonces podemos ver que, en principio, el hecho de que tengamos una computadora hecha de metal y otros materiales no es una razón alguna para suponer que no pueda instanciar las funciones o algoritmos que el cerebro humano instancia a la hora de pensar y tener otros estados mentales. Dicho de otra forma, ya sabemos que no importa si la mente está hecha, digamos, de un cerebro biológico, siempre y cuando otra cosa esté instanciando estas funciones, algoritmos o programas, si los está ejecutando, podemos afirmar que pues está realmente pensando, ¿no? Así como nosotros lo estamos haciendo, simplemente cambia el material sobre el cual se está ejecutando estos programas, ¿no? Ahora, la conexión más directa proviene de que si dos sistemas computacionales que reciben los mismos regresan los mismos outputs, entonces podemos decir que están realizando computaciones equivalentes y por ende tienen estados mentales equivalentes. Dicho de otra forma, y relacionándolo directamente con la parte del test de Turing, si los outputs de la computadora son indistinguibles de los de un humano al recibir los mismos inputs, y además sabemos que el humano sí está pensando para generar dichos outputs,
Entonces la computadora igualmente debe estar pensando, ¿no? Entonces, con eso en mente, esas dos teorías, vemos cómo es que también podríamos justificar la inferencia que está haciendo, que se está haciendo a través del test de Turing, ¿no? Y para eso podemos argumentar en contra con el argumento del cuarto chino. Ahora, de la misma manera, como hablé un poquito acerca del paper de Turing, pues tenemos el paper de 1980 de John Searle, que se llama Mind, Brains and Programs. Bueno, Minds, Brains and Programs. Y en ese paper, John Searle, que lo tenemos por acá, propuso el argumento del cuarto chino, ¿no? Ese es el paper y su abstract. Entonces, para este argumento, John nos pide que hagamos un experimento mental, el experimento mental del cuarto chino, ¿no? Y es que John no habla chino. Y un día se despierta, encerrado en un cuarto, donde lo único que hay es un libro gigantesco con una inmensa cantidad de reglas, ¿no? Que son, al final de cuentas, algoritmos. Y esas reglas están escritas en inglés, que John sí sabe inglés, ¿no? Y lo que nos dice estas reglas es qué símbolos en chino combinar ante cierto input en chino. Entonces, además en el cuarto hay una ranura en la que se recibe una hoja llena de símbolos chinos que John pues no entiende porque no sabe chino. Pero una vez que busca en el libro, encuentra que existe una regla sobre qué escribir en una hoja como respuesta. Así que pues escribe esta respuesta que nos dice que debemos dar, o que John debe dar, que está en el libro, y la escribe en la hoja y regresa la respuesta indicada en el libro. Entonces, John Searle nos propone que nos pongamos en los zapatos de la gente que sí sabe chino y que está fuera del cuarto. Para esta persona o personas que están fuera del cuarto, parecería que la persona dentro del cuarto o la cosa dentro del cuarto entiende y sabe hablar el chino. Citando directamente el artículo, John Searle nos dice que supongamos también que al cabo de un tiempo John llega a manipular también las instrucciones para manipular los símbolos chinos que desde un punto de vista externo, es decir, desde la perspectiva de alguien que se encuentra fuera de la habitación en la que está encerrado, mis respuestas a las preguntas son absolutamente indistinguibles de las de un hablante nativo de chino. Nadie que se limite a mirar mis respuestas puede saber que no hablo ni una palabra de chino. En lo que respecta al chino, simplemente me comporto como un ordenador. Realizo operaciones computacionales sobre elementos especificados formalmente. A efectos del chino, no soy más que una instancia del programa computacional. Acá tenemos justamente como una imagen de lo que sería el cuarto chino. John adentro del cuarto con básicamente como las reglas, ¿no? De cómo responder a los inputs que se están dando en chino. Y pues John respondiendo, pasando acá un output, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que John, dentro del cuarto, ha pasado, digamos, el test de Turing de competencia en el idioma chino, ¿no? Sin embargo, hay algo bastante claro o evidente que se pueden dar cuenta, y es que pues John no entiende absolutamente nada y lo único que está haciendo es seguir las reglas escritas en el libro para saber qué responder. Entonces, de nuevo, preguntémonos, ¿John está entendiendo el chino? John en su paper nos dice que pues parece obvio que él realmente no está entendiendo absolutamente ninguna palabra de la conversación en chino que se está llevando a cabo. Además, dado que la computadora que ejecutaría este programa no tiene nada extra que John no tenga en la instancia del programa, entonces no hay ninguna razón para suponer que la computadora tenga entendimiento del chino. Dicho de otra forma, John tiene el programa computacional de la misma manera en la que una computadora tendría este programa computacional de la competencia en chino. Y no hay nada en la computadora que no esté también en John. Y entonces podemos inferir que si John no entiende el chino, pues tampoco lo entiende la computadora. De nuevo, lo único que hace John y lo único que también está haciendo la computadora a la hora de instanciar este programa es manipular símbolos conforme a un proceso algorítmico para el que, ojo aquí, la forma de los símbolos más no su significado es lo relevante. Es decir, este proceso algorítmico, estos programas, lo único que están tomando como relevante es la forma geométrica, por así llamarla, de los símbolos en chino, más no lo que significan. Searle concluye que el ejecutar un programa de ese tipo sin importar el nivel de complejidad es insuficiente para el entendimiento del pensamiento, pues si lo fuera, entonces él o cualquier otra persona del mundo que esté ejecutando ese algoritmo simplemente estaría entendiendo el chino, ¿no? Ahora, trayendo un poquito
este argumento que, pues bueno, como mencioné, surge en 1980, a la actualidad, Michael Huemer nos da la siguiente modificación del experimento mental. Ahora imaginemos que nosotros un día amanecemos en la misma situación que John, ¿no? Sin embargo, el libro, en lugar de decirte cómo responder a los distintos inputs en chino, te da una serie de instrucciones sobre cómo procesar un vector de números y qué operaciones aritméticas y matriciales aplicar para obtener un vector respuesta. Lo mismo que antes sucede y pues bueno, una hoja con números que corresponden a un prompt de una persona, a un modelo grande del lenguaje, a ChatGPT, Gemini o lo que sea, aparece en la ranura, ¿no? Que entra al cuarto. Tú tomas esta hoja y vas a buscar el libro y ves cuáles son las operaciones que tienes que hacer y las realizas, ¿no? Y imaginemos que eres muy bueno en aritmética y lo haces, ¿no? Realizas todas las operaciones que te indica el libro y regresas como output un vector nuevo. Pues bueno, por fuera del cuarto parecería que dentro existe una persona que entiende el lenguaje. No obstante, es bastante obvio que tú no estás entendiendo nada de lo que está sucediendo. Y al final de cuentas, esto es precisamente todo lo que hacen los modelos grandes del lenguaje. Y de nuevo, sin embargo, es claro que tú, dentro del cuarto, no entiendes nada de lo que se está diciendo entre la persona que está afuera y tú por dentro. Entonces, esto nos lleva a dos temas bastante interesantes. El primero de ellos es acerca de la sintaxis y la semántica, ¿no? Y es que, como vimos, este programa de competencia en chino trabaja únicamente sobre la sintaxis. Es decir, simplemente lo que está haciendo, lo que te indica que debes hacer es cómo manipular los símbolos conforme a reglas que se basan en la forma geométrica de los símbolos. Es decir, seguido, si tú ves un carácter que se ve de esta forma, pues tiene que seguirse o tiene que ser seguido por un carácter en chino o un símbolo en chino que se ve de esta otra forma. Es todo lo que te estoy diciendo. Sin embargo, la mente humana, por otro lado, trabaja a un nivel semántico. Nuestros pensamientos tienen contenido. Tratan sobre cosas en el mundo. Eso es a lo que le llamamos intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el pensamiento que Alexander Proust es un excelente filósofo, pues bueno, este pensamiento es sobre o es acerca de Alexander Proust. Tiene intencionalidad. Sin embargo, para que este programa de competencia en chino fuese suficiente, debería poderse generar semántica, es decir, significado o intencionalidad también, a partir de la mera sintaxis. Sin embargo, como argumenta Searle, eso no parece ser el caso, pues él dentro del cuarto, por más reglas sintácticas que hay en el libro, pues jamás va a entender el chino. Por otro lado, tenemos el tema del pensamiento, intencionalidad y entendimiento. Un punto importante a ver es que el entendimiento y la intencionalidad son condiciones necesarias para el pensamiento y otros estados cognitivos. Sin embargo, dado que estos programas no generan entendimiento ni intencionalidad, pues tampoco pueden generar pensamiento, ¿no? Como nos dice Searle en este mismo paper, la ejecución de un programa informático nunca es, por sí solo, una condición suficiente para la intencionalidad. Y también nos dice que, y por eso la inteligencia artificial tiene poco que decirnos sobre el pensamiento, ya que no se trata de máquinas, sino de programas, y ningún programa por sí solo basta para pensar. Ahora, de nuevo, eso es filosofía y hay objeciones de un lado y del otro, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de las objeciones que se le pueden dar al argumento del cuarto chino, ¿no? La primera de ellas se llama la objeción del sistema. Y esta objeción considera que pues, parece haber un salto ilegítimo, un salto que no se sigue de yo no entiendo chino a no existe ningún entendimiento de chino en general, ¿no? Entonces el salto que se está haciendo es básicamente que John, que está dentro del sistema del cuarto, no entiende chino, se pasa que pues bueno, no hay un entendimiento del chino en general. Sin embargo, la objeción plantea o considera que bueno, en una computadora, por ejemplo, no solo existe el procesador, sino que hay más partes como la memoria RAM y el almacenamiento, ¿no? Un disco SSD, por ejemplo. Entonces, tal vez el sistema completo, es decir, el cuarto entero, John y el libro, sí entiende chino, incluso si una parte, John, no lo entiende. Ahora, veamos respuestas a esta objeción. La primera de ellas es que, bueno, al menos prima facie, parece demasiado implausible, ¿no? Como nos dice Searle, la idea es que, aunque una persona no entienda chino, de alguna manera la combinación de esa persona y unos trozos de papel podría entenderlo. Eso es lo que nos dice la objeción.
pero a Searle dice que le cuesta imaginar cómo alguien que no estuviera dominado por una ideología podría encontrar esta idea siquiera plausible. Y es que es extraño, ¿no? O sea, decir que John, el cuarto, que pues está constituido, ¿no?, por ciertas paredes y un libro, todo esto en general sí entiende el chino, más John no entiende el chino, es bastante extraño, por decir algo, ¿no? Y en segundo, y tal vez un poquito más importante, podemos imaginar que reformulamos el argumento, el experimento mental del cuarto chino, y decimos que John es tan bueno que se memoriza todos los elementos del sistema, es decir, se memoriza pues todas las reglas sintácticas del libro, incluso también se memoriza el sonido de cada uno de los símbolos, de tal forma que todos los cálculos los hace mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que quiere decir que John ahora es absolutamente todo el sistema. Entonces nos volvemos a preguntar esto, ¿no? En este caso, ¿John entiende el chino? Pues la respuesta parece ser que no, porque no hay nada en él que no estuviese ya en el sistema del cual no había entendimiento. Si John, que ahora es todo el sistema, no entiende el chino, entonces el sistema completo tampoco lo entiende, ¿no? Porque, de nuevo, John es todo el sistema. Ahora, la primera parte de esto es justamente que, si lo pensamos bien, pues no hay nada extra en el sistema que no esté ya en John. Entonces, si cuando teníamos todo el sistema, parece que no hay entendimiento, ahora que John es todo el sistema también, parece ser que, de nuevo, no hay entendimiento del chino, ¿no? Esta objeción es la que podemos denominar como la objeción del entendimiento futuro. Y es que esta objeción básicamente nos dice que, bueno, eventualmente John, dentro del cuarto, empezará a asociar los símbolos del chino y entenderá el significado que tienen. Sin embargo, esta objeción parece ser, pues bueno, implausible también, ¿no? Porque John, por más tiempo que pase, no entenderá porque no tiene forma alguna de anclar los símbolos con las cosas a las que se refieren externamente. Y aquí estamos hablando acerca de cómo es que los símbolos adquieren el significado, ¿no? Si tomamos una teoría causal de referencia, entonces John, al no saber a qué se está refiriendo estos símbolos, no hay manera alguna en la que pueda él saber qué significan, ¿no? Entonces podemos imaginar que a John le den un diccionario de chino donde todas las definiciones están escritas en chino y él puede memorizar el libro entero, aprender qué símbolos suelen ir junto a otros símbolos y aún así seguir sin saber qué garabato significa árbol o tristeza, porque no tiene ninguna manera de anclar o de ver a qué están haciendo referencia estos símbolos. Es decir, se queda atrapado en un bucle infinito de referencias. Y pues bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si, porque esta objeción es que John está dentro del cuarto, qué pasa si sacamos a John afuera del cuarto y que así interactúe con las cosas externas, ¿no? ¿Podría de esta manera ahora sí tener entendimiento del chino? Y justamente más o menos esto es lo que es la objeción del robot, ¿no? La objeción del robot nos dice que supongamos que ahora ponemos ese programa computacional de la competencia en chino en un robot que tiene, digamos, un aparato de percepción, es decir, tiene cámaras y sensores y cosas por el estilo. Y además el output es un comportamiento externo del robot, como caminar, detenerse, comer, etc. Este robot, a diferencia del caso anterior, donde solamente estaba dentro del cuarto, pues nos dice la objeción, sí tendrá entendimiento genuino. Ahora, aquí Searle da una respuesta que me parece es bastante ingeniosa y bastante interesante. Y es que nos dice que lo primero por notar es que esta respuesta literalmente concede que el entendimiento y otros estados mentales no son puramente manipulación sintáctica. ¿Por qué? Porque la objeción nos está diciendo que debe haber algo más, es decir, un conjunto de relaciones causales con el mundo externo. Entonces, si esto es así, pues la teoría que inicialmente se está defendiendo de la teoría computacional clásica de la mente, pues es falsa, porque necesita algo más allá de únicamente manipulación sintáctica y únicamente algoritmos. Necesita, como mencionaba, un conjunto de relaciones causales con el mundo externo. Ahora, la segunda respuesta que da Searle es que, de igual forma como antes, nos pide reformular el experimento mental. Y ahora suponer que en lugar de que la computadora está en el robot, está más bien él, una vez más, John, con más reglas sintácticas. Ahora, sin que John lo conozca, ahora los símbolos que recibe también provienen del aparato perceptual del robot. Y las nuevas reglas del libro le permiten procesar estos símbolos de tal forma que el output ahora indique cómo se debe mover el robot. Sin embargo,
Lo único que sigue haciendo John es manipulación sintáctica, y como hemos visto, esto no genera entendimiento de los símbolos. Incluso ni siquiera puede diferenciar aquellos símbolos que vienen de alguna, por ejemplo, conversación con aquellos que vienen de las cámaras o de los sensores del robot. Bueno, para concluir entonces, está primero la parte del colapso del test de Turing, por decirlo de alguna manera. Y es que el test de Turing se sostiene sobre fundamentos filosóficos que son el conductismo y el verificacionismo, que hoy sabemos que pues son falsos o por lo menos insuficientes, ¿no? Entonces, esto nos da pie a pensar que medir el comportamiento externo, los outputs o la conducta, no garantiza la existencia de un estado mental interno real. Pasar el test de Turing solamente demuestra una simulación exitosa de la competencia lingüística, más no la presencia de una mente pensante. Por otro lado, tenemos la parte de la sintaxis y la semántica, ¿no? Que no son iguales. La inteligencia artificial y la teoría computacional clásica de la mente operan únicamente en el área de la sintaxis. Los programas, incluyendo los modelos grandes del lenguaje, que son modernos, manipulan símbolos formales o vectores matemáticos según reglas algorítmicas predefinidas. Sin embargo, como veíamos, la mente opera en la semántica. Nuestros pensamientos y en intencionalidad apuntan a cosas reales en el mundo y poseen significado. Dicho de otra forma, pues multiplicar matrices y ejecutar bucles infinitos de procesamiento de datos jamás podría cruzar la brecha hacia el entendimiento. Más sintaxis solo equivale a más sintaxis, pero no llega a la semántica, ¿no? Al significado o entendimiento. Y por último, como veíamos, pues bueno, si la sintaxis no es suficiente para el entendimiento y la intencionalidad, y además el entendimiento y la intencionalidad son condiciones estrictamente necesarias para el pensamiento, eso nos da a entender que un programa no es suficiente para pensar, ¿no? Y como mencionaba Searle en el artículo, pues la ejecución de un programa computacional nunca es por sí sola una condición suficiente para la intencionalidad. Además de que, como mencionaba también Searle, la inteligencia artificial tiene poco que decirnos sobre el pensamiento, ya que no se trata de máquinas, sino de programas, y ningún programa por sí solo basta para pensar. Pues bueno, gracias por ver esta segunda parte del video. Espero que les haya gustado. Y recordatorio de que vayan a seguir el Instagram del canal. Por allá publico de vez en cuando cosas también. Y pues como ya saben, compartan, denle like, suscríbanse y pues dejen abajo en los comentarios sus opiniones, preguntas o también otros temas que quieran que tal vez yo trate en el canal, ¿no? En algún video y cosas por el estilo. Pues bueno, nos vemos. Hasta la próxima.